¿cómo están? Hola. Bienvenidos a nuestra casa de ciclistas. ¿Saben dónde estamos? Si no saben, tienen que ver este video. Y pasamos y acá había un posto, allá está el posto, y al lado hay un refugio de ciclistas y mochileros. Si está mal grabado es porque yo no soy la camarógrafa. Exacto, donde todos paran. ¿Ves, por ejemplo, qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, acá, bienvenidos a casa. adentro hay una heladera que no sabemos si funciona. Tiene electricidad. ¡Ah, tarán! Tarán. Y está súper limpio, no es que nosotros limpiamos, estaba así. No, estaba súper limpio. Y hay mensajes de muchos viajeros. Por ejemplo, Acá en la pieza. acá hay un montón. Acá está el de Reginaldo, que lo conocimos en el Sí. viajero con mayor carga en el mundo. Ay, no, es increíble. A ver, si tengo una foto se las voy a dejar acá. No me acuerdo si tengo Como foto de él. 100 kilos lleva. 100 Por Dios, kilos. esa bici, pobrecita. Y ahí él estuvo acá también. Bueno, hay muchos mensajes, dibujos. Viajeros de todos lados. Y allá estamos nosotros. Obvio también. que nos íbamos a dejar nuestra Dejamos nuestra marquita. Bueno, tenemos que pasar por una super reserva que hay acá en el camino, así que estamos yendo hacia Río Grande. Río Grande, no nuestro Río Grande, el Río Grande de Brasil. Exactamente, así que acá Que encima no hay nada no hay en nada. este camino. Nos dijeron que había como 200 kilómetros que no había nada. Miren enfrente, hay una ciudad acá. Es un pueblo, barrio. sí, bueno, pero Pero, o sea, hay un mercado, bueno, la estación de servicio. de todo, hay un montón de lugares para parar el camino, no es cierto que no hay nada. Así que no hay nada en la Patagonia Sur donde salimos. Ahí no los había quiero nada. ver. Ahí no había nada, acá está bastante bien. Y bueno, les vamos a mostrar todo lo que hay. Hay una reserva ecológica que dicen que es muy impresionante. Está lleno de cerealeras, muchas arroceras, todo el camino. Y hoy solo vamos a hacer 40 kilómetros, que ya hicimos como 30, porque el viento nos viene llevando de las corridas. Vamos a parar en un paraje ahí que hay otra estación de servicio, porque mañana tenemos que atravesar la reserva y ahí no se puede frenar, nos dijeron, así que tenemos que cruzarla toda. Acá estamos llegando a la estación de servicio. Acá tenés, mirá, Montevideo, Punta del Este, todo el mapa de la costa. Pelotas, Tapes, Puerto Alegre. Y no sé hasta dónde llega porque me pusieron la caldera adelante. Río de Janeiro tiene ahí. Brasilia. Hay un cartel con las distancias. A Ushuaia 2732 kilómetros. Pero nosotros hicimos como casi 12.000, así que... Y eso que no salimos hoy. A Chuy 116, eso es lo que llevamos hecho en Brasil. Permiso para armar nuestra carpa allá en la placita, no hay problema, nos dijeron de hecho que si está eso, no está bajada, que si está lloviendo podemos armar acá abajo del techo. Así es acá en Brasil, es súper accesible para armar tu carpa donde sea, eso es lo que tiene de bueno. Conseguimos Para esto venimos a Brasil. coxinha, lo que más nos gusta de Brasil, así que fue el único motivo por el cual vamos a entrar. Para los que no conocen, es como una especie de bomba de papa, pero con masa de ñoquis. Ajá, y una gota bien así. Y rebozado de pan y relleno de pollo Lo que se te generalmente. Pero generalmente de pollo, pero sí, de todo. Frango. Está muerta de frío ahí. Estuvo bastante fresco y lo digo yo que nunca tengo frío, así que ella se murió de frío y me robó todas las frazadas.
ahí está el posto y ya salió bastante el sol, así que no anda nadie en la ruta, tendremos que arrancar hoy. Y esta es la parte efectivamente de la reserva hoy. Ya. Mica está contenta porque dicen que hay caimanes en el camino. Arrancamos ya a pedalear hoy. ¡Qué frío! Hoy está muy frío, sí, y no es el viento, solo hace frío. Miren esos pajaritos, está lleno todo este camino. Toda esta ruta es totalmente plana y hoy domingo no anda nadie. Estación ecológica de Taín. Bueno, paramos acá porque después no creo que tengamos donde parar. Vamos a parar a descansar acá un ratito. Así la hacemos de un solo tramo. 16 kilómetros tiene la reserva. La velocidad máxima acá es de 30 kilómetros por hora. Y hay humedales a los dos lados tenemos. Lo que pasa es que esto en realidad es se forma así por lo que crece el mar. Ahora ya no, pero se dice que hace unos miles de años todo esto era el mar todavía. Porque esto es la llanura oceánica, o sea, por eso es tan plano también. Y el agua se cambia entre el agua dulce y salada del mar y generó este ecosistema que es único acá en Brasil. ¿Sabes cuánto tiene la reserva? ¿Cuánto? 10.000 hectáreas. Tiene 10.000 hectáreas y hay planes para llevarla a casi 30.000, o sea, el triple del tamaño. Pero bueno, hay muchos terratenientes en las tierras de alrededor que no quieren que se haga porque les van a expropiar sus tierras. Allá, no sé si lo pueden ver, ahí se llega a ver, hay un caimán. Debe tener como unos 2 metros más o menos. Ahí súper camuflado hay un carpincho, ese no creo que lo vayan a ver ni de casualidad. Y allá va otro nadando, mira. Un carpincho. Todo esto son los humedales. Allá a unos 10 kilómetros más o menos ya está el mar. Y se dice que el agua por debajo de las napas de allá va y viene y cambia. Ahí hay 3 caimanes más, una familia, mamá, papá y caimancito. Así que ahí justamente se meten ahí para ver si agarran algún carpincho o algo y hacer el desayuno. La verdad que vimos un montón, así que súper recomendable, pero muy grande. Muy grandes. No habíamos visto tan grandes, los que habíamos visto eran más yacaré, eran más chiquitos. Estos llegan a los 2 metros. Yo había visto en internet que había de estos de 2 metros, pero no le dije nada a Mica para que no se asuste. No, por suerte ahí. Acá, sí. Acá no hay rejas. Acá no hay rejas, así que pueden venir. Mira, ahí está viniendo. Acá ya se van terminando los costados, los humedales. Me parece que queda poquito de la reserva. No se olviden de dejarnos ahí en los comentarios, ahí abajo, qué les pareció, si les gustó el lugar, si se animarían acá a cruzar en la época en que los caimanes cruzan la ruta. O hacen como Mica recién, que yo paré a ver uno que estaba atacando a un pájaro y se fue corriendo y me dejó ahí a mi suerte. Déjennos en los comentarios, que eso nos ayuda mucho y hace que lo vea más gente el video y que podamos vivir de esto y no trabajar nunca más. Espero que les haya gustado este video y si quieren ver más animalitos como estos, les dejamos acá al final del video el de Santa Teresa, que no se lo pueden perder porque vimos un montón de animales, no solo carpinchos y caimanes. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle like y bla bla bla, y adiós. Chao, chao.
Acá hay un carpincho que pasó el cerco. Mírenlo.